Seguimos en la mesa de los viernes, seguimos con Mauricio Rosenkopf, Gonzalo Pérez del Castillo, Ana Ribeiro y el doctor Juan Grompone. ¿Qué les parece si volvemos a invitar a nuestros oyentes para que se pongan a escribir? Hoy lanzamos la nueva consigna, la consigna para el quinto llamado desde año 2015 en el concurso de cuentos de En Perspectiva. ¿Cuál es la consigna? Cuentos con libros. Cuentos con libros, como acaba de decirlo Mauricio Rosenkopf. ¿Quién no por tiene ahí un viene cuento la en cosa. su vida? ¿O quién no tiene un libro en su vida? ¿O un libro con cuento? Hay gente que no. ¿O un cuento con libro? Vas a ver que estás en una... No, hay gente que no tiene libros y eso es un cuento. Y, entonces, que lo escriba. Me parece Claro. que están confundiendo a la audiencia, Emiliano. Empezaron enredando. En ese tiquitaca que organizaron acá Ana y Mauricio, creo que los pobres... ¿Viste que están como preparando los una dinámica escribidores, propia, sí. ¿no? Tienen un dúo. Una obra teatral. Creo que es un tiki-tiki más. Pobres escribidores, me parece que hasta ahora vienen confundidos. Cuentos con libros. Gonzalo se los explica bien. No, yo no fui yo el que inventé esto. Creo que viene de Juan. No, Juan mío no, registró cuatro cuentos con libros. yo precisamente estuve pensando al revés el tema, ¿no? Es decir, casos en que el libro es protagonista. El libro es protagonista por encima de lo que está dentro del libro. Ajá. Y entonces encontré 4, pero seguramente hay muchos más. Y son de distintas épocas. Empiezo por la Torá. La Torá, los 5 libros atribuidos a Moisés, por supuesto, narran la historia a partir del Génesis del pueblo judío. Pero hay un conjunto un sector de los judíos que consideran que eso es un mensaje de Dios, pero que es un mensaje de Dios oculto. Y el estudio, la búsqueda de los mensajes ocultos de la Torá se llama la Cábala, ¿no? Es decir, la Cábala es el estudio, hacer combinaciones y tratar de descubrir qué dijo Dios entre líneas en la Torá. De modo que ahí el protagonista es la Torá, y no lo que dice la Torá, ni las historias que están en la Torá. Segundo ejemplo, los libros de poemas de cuartetos de Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus. Libro que ha sido usado para todo. Es un libro formado por cuartetas, son 4 versos, en que están escritos de una manera muy, muy oscura, de modo que pueden ser interpretados de muchísimas maneras. Y entonces se lo considera un libro de profecías. Entonces, no es importante ni Michel de Nostradamus ni los versos. Lo que importa es agarrar un cuarteto y demostrar que eso prevé la bomba atómica, o que eso prevé que en la altura mañana, en la altura Uruguay le iba a ganar 2-0 a Bolivia, ¿no? De modo que en ese caso también el libro es más protagonista que el propio autor y que su propio contenido. Un tercer caso es un poco más moderno, es la novela Werther de Goethe. La novela Werther de Goethe es una historia de amor fracasada, ¿no? Una fallada, pero trascendió ampliamente a la propia historia, porque lo que provocó en Europa no solo es considerado el origen del romanticismo, del movimiento romántico en literatura, sino que provocó una ola de suicidios. Es decir, el protagonista Werther termina suicidándose por el fracaso de su amor, y entonces provocó una ola de suicidios, es decir, que trascendió completamente la historia y el libro se convirtió en una especie de asesino, ¿no? Finalmente es un acto de transferencia, según Freud, porque no se suicida el autor del libro, pero descarga en el protagonista de la novela. Y en todo lo demás que se suicidan. Y el cuarto caso que quiero poner, ya es todavía mucho más moderno, es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es exquisito porque el protagonista verdadero es un libro que Envenenado. considerado malévolo, maligno, que además es el libro asesino, ¿no? Es el asesino de la obra, ¿no? Estos son algunos ejemplos posibles, algunos ejemplos reales. Como para que inspiren, ¿no? De libros dentro de libros. Pero creo que el Con claro, tiene pero son casos bastante particulares. Son historias en las que aparecen libros concretos, libros con título, con nombre y apellido. Puede haber cuentos que tengan libros, pero no libros famosos ni libros conocidos, ¿no?
Mira, te pongo 2 o 3 ejemplos que para prender las lucecitas. Y cuando Stanley va a buscar a Livingstone, que había llegado al lago Victoria y lo tenían perdido, cuando llega ahí se encuentra con que Livingstone ha creado toda una colonia y tenía un mayordomo. El mayordomo, que era nativo, estaba asombrado por los conocimientos de Livingstone y pensaba que todo eso era producto de la cantidad de libros que tenía. Entonces Livingstone empezó a notar que cada tanto le faltaban libros a él y no sabía dónde. Un día los buscó y los encontró. El mayordomo dormía sobre la tierra, que es el estilo y es el origen, y de cabecera se ponía 1 o 2 libros, porque consideraba, cuando le preguntó, que los conocimientos del libro llegaban a través del sueño. De apoyar la cabeza sobre eso. Fíjate vos la utilidad del libro, y la utilidad del libro cuando querés llegar a un estante y pones 2 abajo. O una vez yo, en los tiempos de vendedor del libro, una venta formidable que me dijo una mujer que estaba armando su casa: mire, yo quiero 1,10 metros así, ve, me mostró en el estante, de libros pero de tapa amarilla. Ajá. No literatura, no filosofía, amarilla, ordenadito y que quedara bien ahí. Amarilla y negra. Y para pensar el matambre también, ¿no? Para pensar el matambre. Otro uso posible de los libros que puede terminar apareciendo en un cuento, ¿no? Oíme. Y lo del Pentateuco está muy bueno, porque además los libros siempre tienen raíces en otro lado. Ahora resulta que está claro que Noé procede de Babilonia, que se encontraron documentos donde hay una historia de Noé Noé que se llamaba Gilgamesh. Bueno, esos son... y entonces vivimos siempre el mismo libro. Y una última cosa del libro que la cita Roger Bastide: en la isla de Samoa hay una historia, una novela que hace 400 años que se está escribiendo, que es una novela oral, y que todas las generaciones, en los fogones, en las reuniones de los mayores, de los que la saben, reciben ese conocimiento y lo continúan. Uh-huh. Y agregan personajes y cambia el carácter de algunos de los personajes. Entonces es una novela oral por los siglos de los siglos. Amén. Acá les estamos pidiendo a nuestros oyentes cuentos con libros y estamos tratando de ayudarlos, de inspirarlos, de tirarles algunas ideas. Los oyentes ellos mismos también ayudan. Por ejemplo, Claudia, a propósito de libros sobre libros, claro, en este caso no es un cuento, es una novela, recuerda a Fahrenheit 451. Bueno, ¿no? Yo iba a decir eso, porque yo era muy chica cuando tuve un impacto tan grande que yo ya tenía bastante amor por los libros, pero no sé si ahí no se consolidó definitivamente. Porque aquella idea de libros prohibidos y aquella comunidad de gente que hacía un voto de rebelión y de solidaridad entre sí, y se iban a un bosque a aprenderse cada uno de memoria un libro para salvarlo del olvido y de la quema sistemática, y aquella escena en la que alguien le pregunta: ¿y aquel quién es? Aquel es el Quijote, y es alguien que va repitiendo entre los árboles las estrofas para que esa obra maravillosa no se olvide. A mí fue una cosa que me impactó impresionantemente, pero tenía alguna otra cosa que evocar, ¿no? Los libros muchas veces han sido evocados como peligrosos. Y siempre lo pensamos en términos políticos, pero yo quisiera que se recordase que la cercanía de las mujeres a los libros fue considerada durante mucho tiempo un peligro, y que la novela fue considerada un ejercicio pernicioso de imaginación del cual había que apartar sobre todo a las mujeres. Uh-huh. Y más allá de que yo nací en el siglo XX y no en el XVII, tuve algunas tías maravillosas a las que quería mucho, pero que le decían a mi mamá: esa nena lee demasiado, como una cuestión de peligro, y me preguntaban si no me dolía la cabeza y por qué Carmencita no sale a tomar un poco el aire, ¿no? Luego, las bibliotecas tienen siempre el conjunto de libros, la sumatoria de libros, tiene como un cifrado y una identidad propia que exhalan misterio, ¿no? O sea que nosotros vamos a admitir cuentos que tengan como protagonista a una biblioteca, sí.
Ay, ¿cómo Porque no? si- Claro, no. son muchos libros, no un libro. Ah, por eso, es un Uno o conjunto de libros muchos, sirve. claro. Borges tenía la imagen del paraíso como una gran biblioteca esa. Y sobre esto quisiera decir lo último y luego dejo a Juan. Barrios ¿Por qué, Pintos, Juan? porque él Por- hizo así, porque estoy levantó la pidiendo. mano. Acá es por orden de No prelación era un y, café. y de pedida. Más- ¿Vas a hablar muchas veces más? Barrios Pintos me contó una vez una cosa muy conmovedora respecto a Borges y las bibliotecas, ¿no? Ya estaba ciego, fue a Buenos Aires y lo vio en la biblioteca nacional, además, de Buenos Aires. Y dice que él hablaba y le explicaba cosas de los libros con su mirada acuosa y perdida en el vacío y los tocaba a medida, porque en tal libro iba y lo tocaba. Él sabía al tacto dónde estaban todos, ¿no? Y cuando terminó la charla con Barrios Pintos, que era intransferible, no fue en medio de una biblioteca, fue personal, le dijo, qué triste pensar que casi todos mis amigos que escribieron libros están acá y todos están muertos. Una imagen espectacularmente desoladora y de amor además por los libros. Juan. Yo quería evocar la escena de quema de libros, que para mí es la escena más detestable de la humanidad. Y ahí hubo 3 grandes cremas de libros. En primer lugar, el emperador Qing, que fue el que hizo la Gran Muralla y el que hizo los guerreros de terracota y todo ese tipo de cosas, decidió que había que quemar libros, los libros del pasado, porque no servían. Y de ahí se salvaron, por ejemplo, los libros de Confucio, de Lao Tse y de otros, felizmente porque alguien los guardó. Pero hubo una brutal escena de quema de libros en el siglo II a.C. En el Quijote hay una lamentable escena de quema de libros. Y finalmente Hitler hizo una gran escena de quema de libros también. Y antes Alejandría. Sí, sí. Alejandría, pero Alejandría no se sabe bien si no fue un accidente de guerra. Una fue No sé, pero fue, la historia de se Hipatia supone que parece se estar quemó vinculada. en la invasión romana. Una hoguera local. En la década del 30, Washington Benavides publicó su primer libro de poema en Tacuarembó, se llamaba Tata Vizcacha. Ese libro decía, entre otras cosas, y ahora que nos vengan 4 o 5 carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra. Bueno, y él estaba en boliche con sus amigos y unos muchachos que estaban organizados, uruguayos de pie, requisaron de las librerías, de las librerías el Tata Vizcacha, y en la plaza central de Tacuarembó le prendieron fuego. Es decir, que tenemos también nuestros fueguitos patrios. Gonzalo, estabas como desesperado pidiendo la palabra. No. Estoy sorprendido realmente por las interpretaciones de mis conmeseros sobre este Conmesero. título. Sí, ¿cómo lo puedo llamar? Sí. Sí, ¿cómo se llaman ustedes? Con Mesías. ¿No? Conmesero está bien. Comellero está bueno. Yo pues es que a mí se me había ocurrido, cuando leí el título ¿Cómo registrarlo? que se le había ocurrido a Juan, a mí yo pensé, yo escribiría sobre los libros que te cambian la vida. Los de autoayuda. No. los de Como autoayuda, adelgazar comiendo. No. Hay libros que te cambian la forma de ver la vida. Y yo creo que esos libros, estoy seguro que todos tenemos esos libros, que en distintas etapas de tu formación, leyéndolos, te cambiaron tu forma de ver el mundo, te abrieron nuevas cosas que no tuviste en la educación formal. Cierto. Te fuiste educando Absolutamente. paralelamente con esos libros, ¿no? Yo tengo varios ejemplos, pero me sigue ocurriendo. Es decir, me ocurrió recientemente cuando leí ese libro sobre el Islam, que te recomendé, Juan. Sí, que yo leí. Que tú leí. Viste que es un libro Fantástico. que te abre la visión de la comprensión del problema, ¿no? Y yo creo que eso es riquísimo, y eso te lo da una educación totalmente privada tuya, ¿no? Pero que son de una enorme influencia en tu vida. Ya tienen unas cuantas ideas para escribir cuentos con libros, que es lo que les estamos pidiendo este mes, en nuestro concurso de cuentos breves. Quiero recordar algunos detalles de forma. La extensión de los cuentos no puede superar los 1000 caracteres. En esa suma se toma en cuenta espacios y puntuación, pero solamente del texto del cuento, no sumamos los caracteres del título ni del seudónimo del autor. Los cuentos deben llegar a la dirección cuentos@enperspectiva.net. En el correo electrónico deben venir indicados los datos personales del escritor
y el seudónimo elegido para firmar. Pero el cuento, el que va como un archivo adjunto, solo debe tener el título y el seudónimo, no el nombre real del autor. Tienen tiempo para enviar sus relatos hasta el próximo viernes 16 de octubre a las 7 de la mañana. Y en esta ocasión el jurado estará integrado por Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Alcides Abella. ¿Cuáles son los premios? Bueno, vamos a estar entregando para el tercer premio una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez y un vale por 1.000 pesos para la compra de libros de ediciones de la Banda Oriental. Segundo premio, una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez, un ejemplar del libro Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, de ediciones de la Banda Oriental, y un vale por 1.000 para la compra de otros libros. Y el primer premio tendrá la prenda uruguaya de lana fina de Don Báez, un ejemplar del libro Historia de la Pintura en Uruguay de Gabriel Pelufo, de ediciones de la Banda Oriental, y además un vale por 1.000 pesos para la compra de otros libros. Después hablaremos de estos libros que acabo de mencionar, que están entre los premios, que son libros muy interesantes y muy especiales, ¿no? El de Aves del Uruguay y el de la Historia de la Pintura en Uruguay. Las bases completas, ¿dónde están? En nuestro sitio en internet, www.enperspectiva.net.